Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, esta mañana. Estoy muy agradecido al Señor de poder estar un domingo más con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Amén. Le damos gracias al Señor porque Él ha sido fiel, Él nos ha sostenido, Él nos ha fortalecido en medio de esta crisis sanitaria, ¿verdad?, que estamos enfrentando como país. eh, y no solo como país, sino que sabemos que es a nivel mundial, ¿cierto? Sin embargo, quiero darle gracias a Dios en esta mañana, hermanos, por su fidelidad, por su misericordia, porque Él de verdad nos ha fortalecido, a pesar de que como cristianos no somos inmunes a vivir altos y bajos en cuanto a lo emocional, ¿verdad? En cuanto a que podemos tener momentos también de tristeza, de preocupación, de ansiedad, ¿verdad? Eh, Sin embargo, creo que cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando nosotros buscamos refugio en Dios, Dios es fiel a su palabra, es fiel a su promesa y nos sostiene. Amén. Así que espero que usted se encuentre bien también en su casa. Espero que el Señor esté haciendo cosas grandes y maravillosas en su vida. Que usted pueda también estar dedicando tiempo para buscar al Señor. Amén. Tiempo para, ya sea en familia o ya sea que usted es una persona que vive sola tal vez en su casa, pueda buscar al Señor eh, con ese grado de intimidad que Dios espera que lo hagamos. Amén. En oración, en la alabanza, escuchando, ¿verdad? Prédicas que nos edifiquen, que estén de acuerdo con la sana doctrina, ¿verdad? Que sea un tiempo para alimentarnos espiritualmente, dado que no podemos salir como quisiéramos o tal vez no podemos hacer las actividades que habitualmente hacíamos, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Eh, para que, para que este tiempo sea un tiempo de búsqueda, de acercarnos más a Dios, de corregir lo que estaba eh, con problemas en nuestra vida. Amén. Para que podamos analizarnos, para que podamos eh, eh, profundizar en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, ¿verdad? En aquellas cosas que tal vez todavía están sin resolver en nuestra vida. El Señor nos ayude para que este sea un gran tiempo de bendición. Amén. Como usted ya puede ver en pantalla, hermanos, seguimos con el estudio del Evangelio según San Juan. Amén. Y podemos ver que el tema de hoy es Jesús, el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Y vamos a revisar los versículos 32 y 30 al 34 de San Juan. Amén. Antes de dar lectura a la palabra del Señor, yo le voy a invitar a que tengamos un tiempo de oración. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en esta mañana de día domingo, Señor, en que podemos reunirnos, Señor, a través de estos medios, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Personalmente agradezco, Señor, tu fidelidad, tu misericordia, Señor. Agradezco, Señor mío, que tú hasta hoy, Señor, nos has sostenido, Señor, has sido fiel, Señor mío, y seguirás siendo fiel, Señor, porque eso es parte de tu carácter, Padre amado. Señor, ayúdanos a nosotros también a estar a la altura, Señor, y poder ser fieles a ti. Mi Dios amado, te pido tu bendición especial sobre cada hermana, sobre cada hermano, Señor, que está viendo este video, Señor mío, que está viendo, Señor, este tema que vamos a desarrollar en esta mañana. Señor, bendice su vida, su hogar, Señor mío. Bendice sus finanzas, su economía, Padre amado. Señor mío, y en todas las áreas de su vida, Señor mío, en su mente, en su corazón, Señor mío, en su espíritu, Padre amado, que seas tú reinando, Señor. Gracias, Padre eterno. Bendícenos y dirígenos en esta mañana, Señor, y háblanos a través de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor.
que está en San Juan 32, perdón, en San Juan capítulo 1, versículos 32 al 34. Amén. Yo tengo aquí mi Biblia y dice así la palabra del Señor. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Esta es la palabra entonces que vamos a desarrollar en esta mañana. Amén. La semana anterior, hermanos, nuestro hermano Javier Muñoz nos habló acerca de los versículos 29 al 31 de este primer capítulo de San Juan. Amén. Ahí vimos con nuestro hermano Javier cómo Juan el Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También nos contó cómo Juan el Bautista indica que Jesús es el varón de quien habló antes, diciendo que venía uno que era antes y primero que él. Como vimos además, Juan nos señala que el propósito de su bautismo en agua era que Jesucristo fuese manifestado a Israel. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, en este día domingo, que ya estamos a 28 de junio, estamos ya cerrando la primera mitad de este año 2020. Amén. En estos versículos que acabamos de leer, hermanos, tenemos un informe detallado del testimonio que Juan el Bautista dio acerca de Jesucristo a los discípulos que le acompañaban. Aquí tenemos a Juan el Bautista ya no hablando a esta comisión de fariseos, ¿verdad?, compuesta por sacerdotes y levitas que habían ido desde Jerusalén a interrogar a Juan el Bautista, sino que tenemos a Juan el Bautista dando testimonio de Jesús a sus discípulos. Amén. Y en este testimonio Juan el Bautista dice acerca de Jesús al menos 4 cosas. Es importante señalar, hermanos, que dentro de la estructura que nosotros estamos siguiendo, el testimonio de Juan el Bautista comienza en el versículo 29. Amén. Donde dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señala a Jesús como el Cordero de Dios. Y eso lo explicaba muy bien nuestro hermano Javier el domingo anterior. También Juan el Bautista señala que Jesús es aquel de quien anteriormente había hablado. Y eso lo podemos ver en los versos 30 al 31. Juan el Bautista ya venía hablando acerca de uno que vendría después que él, pero que era primero que él y era antes que él. Amén. Y en los versículos 32 y 33 tenemos a Juan que dice y testifica que vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. El Espíritu Santo entonces desciende en forma de paloma y permanece sobre Jesucristo. Amén. Este es parte del testimonio de Juan también. Y por último tenemos a Juan el Bautista diciendo que Jesús, a quien él había señalado, es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, las dos primeras, o los dos primeros puntos que vemos en pantalla, hermanos, ya los estudiamos con nuestro hermano Javier. Amén. Por lo tanto, hoy domingo 28 vamos a continuar con los puntos 3 y 4. Amén. Vamos entonces al punto 3, donde Juan nos dice que vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. Amén. Este testimonio, hermanos, está confirmado en los siguientes pasajes de los otros 3 evangelios. Pero primero vamos a leer estos 2 versículos. Amén. Dice Juan: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él,
ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Este pasaje, hermanos, está confirmado en los pasajes de los otros evangelios que vamos a leer justamente ahora. Ahí podemos ver el primero de los pasajes paralelos, ¿verdad? Donde Mateo nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Ese es el primer pasaje paralelo. Luego tenemos a Marcos, amén, que él dice: luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Luego, en Lucas, vemos también que dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué maravilloso, hermanos, entonces, es que este pasaje, esto que Juan el Bautista está testificando, fue recogido, hermanos, en el testimonio de cada uno de los evangelistas, hermanos. Por lo tanto, es algo que se reafirma, ¿verdad? Que se confirma a partir del testimonio de los cuatro evangelistas. Amén. Tenemos entonces, hermanos, que Juan el Bautista vio a Jesucristo y dio testimonio de ello con toda solemnidad. Amén. El versículo 32 es el que nos reafirma esto, ¿verdad? Juan no podía ver al Espíritu Santo, pues no tiene cuerpo ni puede verse con los ojos del cuerpo, ¿cierto? Pero sí vio la paloma como representación y símbolo del Espíritu, que descendía del cielo y permaneció sobre Jesús. Esto había ocurrido, hermanos, en el bautismo de Jesús, lo cual había convencido a Juan sin darle la menor duda de que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Qué hermoso, hermanos, es que Juan, como vamos a hablar más adelante, caminaba sobre seguro, hermanos. El ministerio de Juan estaba firmado sobre seguro. Amén. Desde las palabras que Dios habló a su padre, Zacarías, ¿verdad? A su madre, Elizabeth, desde su nacimiento, ¿verdad? Siendo lleno del Espíritu Santo, este Juan, eh, en su crecimiento y en su ministerio, él no fue movido solamente por su deseo, por su ímpetu, por sus ganas de servir a Dios, sino que él fue encomendado, él fue mandado por Dios. Amén. Y Dios le dio una señal muy clara de cómo debía reconocer eh, al Mesías. Amén. Ahora, hermanos, en Palestina la paloma era un ave sagrada, no se cazaba ni se comía. La figura de la paloma era una de las que los judíos más usaban y amaban. En el bautismo de Jesús, el Espíritu de Dios vino sobre Jesús de una manera diferente a la que había venido sobre otras personas. Muchos profetas del Antiguo Testamento y grandes hombres del Antiguo Testamento tuvieron lo que podríamos llamar experiencias aisladas del Espíritu Santo. Algunos tuvieron momentos deslumbrantes, de poder extraordinario, de valor sobrehumano, ¿verdad? Eh, pero esos momentos aparecían y desaparecían. En cambio, sobre Jesús, hermanos, Juan indica, tanto en el verso 32 como en el verso 33, que el Espíritu residió en Jesús con carácter permanente. Esta es otra forma de decir que la mente y el poder de Dios estaban en Jesús de manera exclusiva y única. Amén.
Entonces aquí podemos ver, hermanos, que Juan nos relata en los versículos 32 y 33, eh, Juan el Bautista, ¿verdad?, da testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua. ¿Quién envió a bautizar con agua a Juan el Bautista? Dios mismo, ¿cierto? Tenía una misión, tenía un ministerio, tenía un objetivo muy claro, Juan, en lo que hacía. Y eso, hermanos, había sido ordenado, indicado directamente por Dios. Amén. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no solo debía descender, sino que debía permanecer en aquel que vendría a bautizar con el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que aquel era el Mesías. Amén. Ya vimos que esto ocurrió, hermanos, durante el bautismo de Jesucristo. Amén. Ahora, para hablar un poco de lo que fue el bautismo, hermanos, de lo que significa el bautismo, ¿verdad? Eh, el verbo griego, baptisein, quiere decir, y que se utiliza, hermanos, acá en estos pasajes, quiere decir hundir o sumergir, como cuando usted toma una prenda de ropa, ¿verdad? Y la sumerge, la hunde en tintura, por ejemplo. O también podemos imaginar como un barco, ¿verdad?, que se hunde bajo las olas del mar. Cuando Juan dice que Jesús bautizará con el Espíritu Santo, quiere decir que Jesús puede traer el Espíritu de Dios a nuestra vida de tal manera que todo nuestro ser quede inundado por el Espíritu. Amén. Ahora bien, hermanos, el bautismo en agua para arrepentimiento que realizaba Juan el Bautista quería decir en general dos cosas. Por un lado, que representaba que la persona era lavada de las impurezas producto del pecado, es decir, había una limpieza. Y por otro lado, hermanos, eh, también podemos decir que había una dedicación, ¿verdad? Podemos decir que la persona que se bautizaba en agua, ¿verdad?, entraba a una vida nueva, diferente y mejor, dejando atrás la vida antigua. Amén. Esto, en términos generales, hermanos, para hablar del bautismo de arrepentimiento en agua que realizaba Juan. Pero el bautismo de Jesús era el bautismo del Espíritu, donde sucedían las siguientes cosas. La vida de la persona, hermanos, se ilumina. Viene a ella el conocimiento de Dios y de su voluntad. Sabe cuál es el propósito de Dios. Viene la sabiduría y la luz de Dios a su vida. También su vida se fortalece. El Espíritu no solo nos da el conocimiento de lo que es la voluntad de Dios, sino también la fuerza y el poder para obedecerla. Y su vida se purifica. El bautismo de Jesús con el Espíritu había de ser un bautismo de fuego. Amén. En donde toda esa mezcla de impurezas internas del ser humano, de la persona, ¿verdad?, que viene a Jesucristo, que se arrepiente y que recibe a Cristo, ¿verdad?, se purifica en el crisol del bautismo del Espíritu Santo, dejando a la persona limpia y pura. Amén. En Mateo, capítulo 3, versículo 11, Juan el Bautista dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Ese pasaje usted lo puede ver en Mateo 3:11. Amén. Como segundo punto, hermanos, asociado a este punto 3,
tenemos que Juan el Bautista había sido advertido de antemano para reconocer al Mesías mediante una señal que no podía fallar. Amén. Y eso lo podemos evidenciar en el versículo 33, donde él dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Juan el Bautista, hermanos, era un hombre que caminaba sobre fundamento firme y seguro, como ya vimos o hablamos hace un momento. No comenzó su ministerio sin ser enviado, no fueron sus ideas, no fueron sus motivaciones personales, no fue su ímpetu propio, sino que Dios mismo fue quien le envió a bautizar con agua. Tenía un respaldo firme y seguro para su ministerio, una garantía celestial. Amén. Dios mismo lo había escogido y Dios mismo le había ordenado preparar el camino del Señor. Amén. Cuando el llamado de un ministro, hermanos, del Señor es claro, las actividades marchan sobre seguro, aun cuando no siempre se experimente solo alegrías y éxitos. Eh, Creo que nosotros como cristianos, ¿verdad? Siempre tenemos el deseo de servir al Señor. Siempre tenemos el anhelo de servir al Señor de formas distintas, de crecer en su servicio. Amén. Pero es importante, hermanos, que nosotros, tal como Juan, tengamos el respaldo del Señor en cada una de las cosas que hagamos. Amén. Y que no nos dejemos llevar solamente por nuestras emociones, solamente por nuestro ímpetu, solamente por nuestras ganas, ¿verdad? Sino que seamos capaces de consultar a Dios, pedir su dirección y finalmente vivir y estar en su voluntad. Amén. Porque creo que muchas veces nosotros eh, vamos a un ritmo mucho más eh, acelerado a veces de lo que debiéramos, ¿verdad? O nos adelantamos a sucesos que Dios tal vez sí tiene considerados para nosotros, pero en otro momento de nuestras vidas. Eh, Creo que es importante que nosotros seamos capaces de reconocer los tiempos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. A veces nosotros como personas, ¿verdad? Queremos que todas las cosas ocurran de un momento a otro. Y pueden haber casos excepcionales, ¿verdad?, donde eso ocurre. Eh, por ejemplo, el ministerio de Pablo, ¿verdad? Siendo Saulo de Tarso, se le aparece Jesucristo en el camino, ¿verdad? Y él, la verdad, experimentó un cambio, un renacer, una transformación tremenda, ¿verdad? Que estuvo ahí orquestada y fue realizada por el mismo Jesucristo, ¿verdad? En su vida. Eh, y Pablo empieza a predicar inmediatamente con mucho denuedo, ¿verdad? Con mucha fuerza, es guiado por el Señor, ¿verdad? Eh, Realiza, ¿verdad? Visitas a distintos lugares, eh, luego sus viajes misioneros, ¿verdad? Y el ministerio de Pablo es algo muy vertiginoso finalmente, ¿verdad? Pero hermanos, no siempre es así. No siempre es así en la vida de aquel cristiano, de aquel creyente que busca servir a Dios eh, en algún ministerio o, o, por qué no decirlo, a tiempo completo. Eh, Primero hay que preguntarle a Dios, ¿verdad? Primero hay que ir a las plantas del Señor y pedirle al Señor también que nos prepare, ¿verdad? Que nos prepare para hacer su voluntad. Eh, y que no sea esto y que no miremos, hermanos, el servicio al Señor y el ministerio de servicio al Señor como una carrera de 100 metros, hermanos, sino que podamos mirarla como una carrera que Dios permita sea a largo plazo, ¿verdad? Donde el que primero tiene que ser tratado somos nosotros, ¿verdad? El primero que debe ser perfeccionado y preparado para hacer la voluntad del Señor
somos nosotros mismos, ¿verdad? Eh, Así que el Señor nos guíe, que el Señor nos dirija, ¿verdad? En cada una de las cosas que queremos hacer para su gloria, para su servicio. Cuando el llamado de un ministro del Señor es claro, sus actividades entonces marchan sobre seguro. Eso es mejor, hermanos, marchar sobre seguro, ¿verdad? Eh, Aun cuando no siempre el ministro del Señor experimente solo alegrías y éxitos, ¿verdad? Porque usted puede tener un tremendo llamado del Señor, ¿verdad? Y Dios le puede dar el vamos para que usted vaya y trabaje y sirva al Señor en determinado lugar o en determinada responsabilidad, pero eso no significa que usted va a vivir solo victorias, no significa que usted va a tener solo alegrías y éxitos. No, hermanos. Debemos estar conscientes de eso. Ahora, si bien los ministerios en los que podemos servir al Señor no son siempre llenos de éxitos y alegrías, hermanos, sí podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, de que Dios está ahí sosteniéndonos, fortaleciéndonos, guiándonos para hacer su voluntad. Amén. Juan el Bautista había sido enviado no solo a bautizar con agua, sino a manifestar al que había de bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Dios le había dado una señal muy clara sobre quién ve a descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esta señal, hermanos, alejaría a Juan de toda equivocación posible y le daría también un argumento sólido para dar testimonio. Amén. Qué importante es también nosotros, hermanos, que creamos a la palabra del Señor y no tratemos de acomodar lo que Dios nos dice, ¿verdad? Muchas veces nosotros como cristianos caemos, hermanos, en, en, en tratar de darle una interpretación a lo que Dios nos ha dicho. Y una interpretación que más bien acomoda lo que Dios nos ha dicho para, para que se acomode y para que se amolde esta palabra a lo que nosotros esperamos o deseamos. Amén. Pero es importante, hermanos, que nosotros aprendamos, tal como Juan el Bautista, a, a que cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando Dios nos da una palabra, nosotros esperemos con fe, hermanos, esa palabra o el cumplimiento de esa palabra de manera real, íntegra y completa, hermanos, sin acomodos. Amén. Me recuerdo en este momento de Abraham, ¿se acuerdan? Dios le había dado una promesa de que Dios le daría descendencia, aún él ya siendo de edad avanzada con su mujer. Pasaron años, hermanos, y Abraham, el padre de la fe, eh, de alguna forma quiso interpretar lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Y no esperó el cumplimiento cabal de la palabra de Dios, sino que tuvo un hijo con una de sus siervas, ¿verdad? Y eso trajo mucho dolor, finalmente, hermanos, a la familia de Abraham, a la misma sierva, ¿verdad? A este hijo que nació, producto de esa relación, ¿verdad? Eh, y creo que las consecuencias las podemos ver incluso hasta hoy día, hermano, eh, en Medio Oriente. Entonces, cuando el Señor nos dé una palabra, tal como le dio a Juan el Bautista, hermanos, cuando Dios a usted le diga y le entregue una palabra, hermanos, no tratemos de acomodar la palabra. A Juan el Bautista, Dios le había dado una señal inequívoca. Amén. Juan vería al Espíritu Santo descender y permanecer sobre aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Y Juan lo esperó y así ocurrió. Cuesta a veces esperar, ¿cierto? Cuesta a veces eh, mantener la fe. En medio de esta pandemia, tal vez, en más de una oportunidad, usted o yo hemos pensado, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo voy a poder volver a salir, volver a abrazar a mis hermanos? ¿Cuándo vamos a poder volver a reunirnos en las iglesias, verdad?
adorar como lo hacíamos antes, sonreír, saludarnos, abrazarnos, conversar, ¿verdad? Reunirnos en torno a una mesa, ¿verdad? Compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, volver a trabajar tal vez como usted lo hacía antes, visitar a su familia, a sus seres queridos como lo hacía antes. Eh, pero hermanos, nosotros debemos mantener la esperanza, mantener la fe, mantener el optimismo, hermanos, sabiendo que Dios en sus planes siempre tiene cosas buenas preparadas para nosotros. Dios tiene acerca de nosotros pensamientos de paz, hermanos, pensamientos de bien y no de mal. Amén. Y la verdad, hermanos, eh, si no podemos vernos una vez acabada esta pandemia, ¿verdad? Y, y que el virus finalmente ya pueda retroceder y se pueda controlar a nivel sanitario, hermanos, que sea nuestro deseo vernos allá arriba en el cielo, ¿verdad? Porque no para siempre vamos a estar aquí en la tierra. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? No para siempre vamos a estar aquí, hermanos. Y nuestra esperanza, nuestro anhelo, nuestro deseo es estar con Cristo en el reino de los cielos por siempre. Amén. La señal distintiva de Cristo era que el Espíritu Santo permanecería sobre él. Ahora bien, hermanos, esa permanencia del Espíritu Santo sobre Jesús establece una diferencia notable y radical entre él y nosotros los creyentes, porque a Cristo le fue dado el Espíritu sin medida. Veamos lo que dice San Juan capítulo 3, versículos del 31 al 34. Ahí usted ya lo puede ver en pantalla y dice, está hablando Juan el Bautista y dice, el que viene de arriba está por encima de todos. Él, que es de la tierra, es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. Aquí Juan el Bautista está hablando, eh, de alguna forma está hablando acerca de la diferencia entre él y Cristo. Y cuando en el versículo 34 él dice, el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción, se está refiriendo a Jesucristo. Amén. Entonces, aquí hay una diferencia fundamental, radical, importantísima, y es que a Cristo le fue dado el Espíritu sin medida. Amén. Como Cristo, hermanos, es la cabeza de la iglesia, posee la plenitud del Espíritu y de los dones del Espíritu. En cambio, nosotros los creyentes tenemos diversos dones espirituales, ¿verdad? Según el servicio que hemos de realizar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero ninguno de nosotros tiene todos los dones, como plantearía Pablo en Primera de Corintios. Amén. En consecuencia, hermanos, nosotros también como cristianos debemos tener muy presente, hermanos, que no siempre somos conducidos por el Espíritu en todo lo que decimos o hacemos. Y es importante aclarar esto, hermanos, porque a veces por confusión, por ignorancia o simple pretensión, creemos y queremos también hacer creer a otros que todo lo que decimos, soñamos o hacemos es completamente guiado por el Espíritu Santo. Pero esto no es así, hermanos. El único ser humano que siempre y en todo fue dirigido invariablemente por el Espíritu Santo fue Jesús en su ministerio terrenal. Amén. Así que no crea usted, hermanos, que todo lo que usted dice es guiado por el Espíritu Santo. No crea usted que todo lo que sueña es guiado por el Espíritu Santo. No crea que usted todo lo que hace es guiado por el Espíritu Santo. Amén. Debemos buscar el Espíritu Santo. Debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Debemos buscar, ¿verdad? Eh, eh,
ser llenos del Espíritu, sumergirnos en el Espíritu Santo. Amén. Y no apagarlo, como dice su palabra, ¿verdad? Debemos procurar no apagar el Espíritu de Dios en nuestras vidas, sino rogar a Dios que nos llene de su presencia. Amén. Vamos a el siguiente versículo, que es el versículo 34, donde podemos ver, hermanos, que Juan el Bautista también da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. En el versículo 34 él dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Esta afirmación, hermanos, de Juan el Bautista, no debe pasar desapercibida a nuestros ojos. Esta afirmación es el núcleo, es el corazón del credo cristiano y coincide, hermanos, con la confesión de Pedro, donde ni sangre ni carne le reveló quién era Jesús. Podemos ver entonces, hermanos, lo que dice Mateo 16, del 13 al 16. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Qué maravillosa declaración, amén. Juan el Bautista, hermanos, recibió la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y así lo testificó. Más tarde fue Pedro y también otros, a los que fue revelado que Jesús es el Señor. Importante es, hermanos, que hoy también nosotros seamos capaces de afirmar con toda seguridad y convicción que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que Jesús es real, vive en nuestros corazones y esperamos su regreso y encontrarnos con Él para así estar siempre con nuestro Dios. Amén. El mundo no quiere creer, hermanos. Lamentablemente, el mundo hoy se ha cerrado, eh, rechaza todo lo que tenga que ver con Dios, con la Biblia, con Jesucristo. Se burlan, hermanos. Creo que usted, eh, en más de una oportunidad es posible que lo haya experimentado. Eh, Cómo la gente en general, hermanos, prefiere creer en extraterrestres, en eh, teorías, conspiraciones, hermanos, antes que creer en Dios y en Cristo. Pero que usted, hermanos, y que su familia, que su casa, amén, que todos podamos eh, reconocer en Jesús al Hijo de Dios. Amén. Así como Juan, así como Pedro, amén. Así como a ellos les fue revelado y con convicción pudieron confesarlo. Amén. Hermanos, ha sido un tiempo muy grato, de mucha bendición, en esta mañana poder compartir la palabra del Señor. Espero que Dios les siga bendiciendo, les siga fortaleciendo y que el Señor, amén, nos ayude para permanecer con nuestras vasijas llenas de aceite. Amén. ¿Se recuerda usted de la parábola de las vírgenes y el esposo? Eh, es importante, hermanos, que nosotros seamos como las vírgenes prudentes, las vírgenes sensatas, ¿verdad? Que no solo mantuvieron aceite en sus lámparas, sino que también mantuvieron pocillos de reserva llenos de aceite para cuando viniera el esposo. Amén. Y ese aceite, hermanos, no es más que
ni menos que el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Que cuando Cristo venga, hermanos, nos halle llenos del Espíritu Santo. Amén. Y no con el Espíritu Santo apagado en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que este sea un tiempo de bendición, de búsqueda, de acercarnos a Dios, de corregir lo que sea necesario corregir en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Un tiempo de perdonar, ¿verdad? Si es que eh, tenemos algo que perdonar, ¿verdad? Que sea un tiempo de ponernos a cuenta con Dios, hermanos. Eh, es mi deseo que el Señor les bendiga grandemente, eh, y que podamos seguir juntos conectados, ¿verdad? Sirviendo, alabando y gozándonos en el Señor. Hoy día, ¿verdad? Eh, Tal como los domingos anteriores, el pastor va a compartir la palabra del Señor durante la tarde, y también vamos a tener un tiempo de alabanza con uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Para que podamos regocijarnos y seguir alabando el nombre del Señor. Amén. Que Dios les bendiga grandemente esta mañana.